¿Alguna vez se han preguntado cómo la ciencia puede descubrir los secretos que se esconden en un líquido? Hoy vamos a ver una técnica súper ingeniosa llamada refractometría. Vamos a descubrir cómo un simple haz de luz nos puede decir, por ejemplo, cuánta azúcar hay exactamente en una bebida. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan etéreo como la luz nos dé una medida súper precisa de algo tan concreto como el azúcar en un refresco? Suena a truco de magia, la verdad, pero no, es ciencia pura y dura. Y lo más curioso es que para empezar a entenderlo, no hace falta un laboratorio súper avanzado, no, solo un vaso con agua. La clave de todo está en esa ilusión óptica que hemos visto 1.000.000 de veces. El popote o la pajilla que parece que se dobla justo al entrar al agua. Bueno, ese efecto tan común es nuestro punto de partida. Ok, entonces metámonos de lleno en esto. Para resolver nuestro misterio, lo primero es entender qué hay detrás de este truco de la luz. Se trata de un fenómeno que tiene un nombre: refracción. Resulta que cada material transparente, como el agua o el vidrio, tiene una propiedad muy particular, casi como si fuera su huella digital óptica. Se llama índice de refracción, y en palabras sencillas es solo un número que nos dice qué tanto ese material es capaz de desviar o torcer la luz que lo atraviesa. Miren, para que quede más claro, veamos esta tabla. Aquí es donde esa huella digital se vuelve súper útil. Comparen el aire, que tiene un índice de refracción muy bajito, casi 1, con el isopropanol, que tiene uno de 1.3777. La diferencia es grande, ¿verdad? Esto significa que la luz se tuerce muchísimo más al pasar por el isopropanol que por el aire. Y es justo esa diferencia que podemos medir la que nos permite identificar las sustancias. Y claro, este fenómeno no ocurre al azar. Por allá, a principios del siglo XVII, un científico llamado Willibrord Snell fue el que descifró el código. Su ley, la ley de Snell, nos da la regla matemática que lo gobierna todo. Básicamente nos dice que el ángulo con que se desvía la luz depende directamente de los índices de refracción. Es como la regla del juego que lo explica todo. Y esto nos lleva al concepto más importante de todos para poder medir: el ángulo crítico. A ver, imaginen que la luz va de un líquido denso a uno menos denso, como del agua al aire. Hay un ángulo exacto, muy preciso, en el que la luz ya no logra salir, sino que viaja justo por la frontera entre los dos. Esto crea una división perfecta, una línea súper nítida entre una zona de luz y una de sombra. Y encontrar esa línea, ese es el objetivo. Muy bien, si la clave es encontrar ese ángulo crítico perfecto, la pregunta es: ¿cómo lo medimos en la práctica, en el mundo real? Pues la respuesta está en un aparato diseñado justamente para eso, el refractómetro. Usar un refractómetro de laboratorio como el de AVE es más fácil de lo que parece. Se resume en 4 pasitos. Primero, pones unas gotitas de la muestra en el prisma. Segundo, cierras la tapa para que quede una película bien finita. Tercero, echas un ojo por el ocular para encontrar esa línea que divide la luz y la sombra. Y por último, la alineas con una cruz. Y listo. En ese momento, el aparato te da la lectura. Entonces, cuando uno mira por primera vez a través del ocular, ve algo como esto. Ahí está nuestra línea, la frontera entre la luz y la oscuridad. Pero, claro, no está en el centro. La tarea es girar una perilla para moverla y llevarla a su sitio. Y ahí lo tenemos, justo en el blanco. Cuando esa línea divisoria se alinea perfectamente en el centro de la cruz, significa que hemos encontrado el ángulo crítico de la muestra. Y en ese preciso instante, el refractómetro hace su magia y traduce esa posición en un número exacto, el índice de refracción. Perfecto, ya tenemos un número, el índice de refracción. Pero, ¿y eso qué? El número por sí solo no nos dice gran cosa. La verdadera pregunta es: ¿cómo pasamos de este dato óptico a algo realmente útil, como la concentración de azúcar que buscábamos al principio? Bueno, aquí es donde entra la calibración. Es como crear un mapa. Los científicos preparan soluciones de las que sí conocen la concentración. Por ejemplo, de isopropanol en agua. Miden el índice de refracción de cada una y así van construyendo una tabla de referencia, que es básicamente una guía que conecta cada concentración con su huella digital óptica. Y si ponemos todos los puntos de esa tabla en una gráfica, obtenemos una curva de calibración. Piensen que esta curva funciona como un anillo decodificador científico. Nos da una relación directa y clara entre el índice y la concentración. Ahora, si tenemos una muestra desconocida, solo medimos su índice, buscamos ese valor en la gráfica y vemos qué concentración le toca. Así de simple. A ver, hagamos una prueba rápida. Imaginen que medimos una muestra misteriosa de isopropanol y el refractómetro nos dice que su índice es 1.3555.
Entonces, la gran pregunta es, si buscamos ese número, 1.3555, en nuestro mapa o en nuestra curva, ¿qué concentración le correspondería? Si miramos bien, estaría entre el 20% y el 60%, más o menos por el 40%. Y así es como en un laboratorio se convierte la luz en un dato súper concreto. Todo esto suena fascinante para un laboratorio, pero ¿se usa en la vida real? Claro que sí, y muchísimo más de lo que se imaginan. La respuesta es que está por todas partes. La refractometría es clave en la industria. En alimentos y bebidas se usa para medir el azúcar, eso que se conoce como grados Brix. En la industria farmacéutica se asegura de que los medicamentos tengan la concentración exacta. En la química, para el control de calidad. En fin, es una técnica súper rápida, simple y esencial que garantiza la calidad de un montón de productos que usamos todos los días. Y así cerramos el círculo. Un simple rayo de luz que se desvía un poquito al pasar por un líquido nos termina contando sus secretos más profundos. Esto nos deja con una última idea en el aire. Si un principio tan elegante puede revelar algo como la concentración, ¿cuántos otros misterios invisibles del mundo material están allá afuera esperando a que la luz los saque a la luz?